Hola, buenos días a todos. Que Dios les bendiga. Realmente una bendición poder estar una vez más, compartir. Ayer a la tarde tuvimos una reunión hermosa, también como todas las reuniones, ¿no es cierto? La presencia de Dios, palabra de Dios, ministración, también como lo vamos a hacer hoy, las personas que necesitan oración vamos a estar orando. Ahora llegó el momento de compartir la palabra y quiero compartir un tema que es bien interesante porque es profundo, pero por otra parte es recurrente, ¿no es cierto? Es algo que es una de las estrategias preferidas del enemigo, que es los riesgos de los ataques mentales de parte del enemigo, cómo el enemigo ataca nuestra mente, ataca nuestros pensamientos, ataca nuestras decisiones, ¿no es cierto?, para distorsionar y justamente para que caigamos en pecado o para que nos llenemos de temor y no cumplamos con el propósito que tiene el Señor. De ahí la importancia y la trascendencia que tienen nuestros pensamientos. Por eso en Filipenses 4:8 dice que en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, si hay virtud alguna, en esto pensad, ¿no? La importancia del pensamiento. En Proverbios 23:7, ya lo van a colocar, Proverbios 23:7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, ¿cuál es mi pensamiento? Es la consecuencia de lo que hay en mi corazón, y mi forma de pensar afecta directamente mi corazón, y toda la abundancia que hay en mi corazón es lo que sale por mi boca, pero se procesa en mis pensamientos. Por eso es tan trascendente nuestros pensamientos. El apóstol Pablo en Efesios 6:16 nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, porque justamente los dardos del fuego son los flechazos del enemigo de nuestras almas, ¿no es cierto?, para infundirnos temor, inseguridad, duda, desaliento. Son malos pensamientos que vienen y que muchas veces nos enojamos con nosotros mismos, nos angustiamos y decimos, ¿cómo puedo estar pensando esto? Y sin embargo hay que tener discernimiento para poder entender que muchas veces no es un pensamiento natural que tenemos, que sale de nosotros, sino que es un dardo del enemigo que penetra, que influye y nos desestabiliza emocionalmente y espiritualmente. Por eso es que Satanás ataca tu mente, porque tus pensamientos influyen en todo tu ser. En todo tu ser. Influyen en tus emociones, en tu voluntad, en tus decisiones, en tu estado de ánimo, en las palabras que vas a decir, en tu salud física, en tu salud mental y aún en tu autoestima. Fíjate cómo abarca todo lo que nosotros pensamos, ¿no es cierto?, aún en nuestro estado de ánimo. Nosotros decidimos qué pensar. Por eso el consejo de Dios de pensar en las cosas buenas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Satanás sabe que si él afecta tu mente, él podrá dominar toda tu vida. Si él controla tu mente, él va a poder dominar toda tu vida. O sea, él quiere hacerte pensar cosas que vendrán a aturdirte, a robarte la paz, que haya confusión, que no sepas qué decisión tenés que tomar, que haya una incertidumbre total, una duda, y que ningún consejo te llene de satisfacción, ni te haga creer que esa es la decisión certera. Por eso justamente Satanás sabe que no puede tocarte al menos que logre engañarte. Cuando él logra engañarte, ahí sí, cuando nosotros creemos las mentiras de Satanás, ahí es cuando le damos una legalidad para que esa mentira tenga efecto en nuestras vidas. Por eso es tan importante llenarnos de la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, porque ante cada dardo del enemigo, ante cada mal pensamiento del enemigo, tenemos la palabra, como hizo Jesús, ¿no es cierto?, en Mateo 4, cuando vino Satanás para tentarlo. Él no hizo más que responder la palabra de Dios, y de esa manera el enemigo tuvo que huir. Hermanos, cuando nosotros creemos la mentira del enemigo, le damos esa legalidad, ese poder para que él pueda manejar y dominar nuestras vidas. Justamente en el libro de Nehemías, que este es lo que voy a compartir, el capítulo 4, verso 2,
del libro de Nehemías, ahí tenemos un modelo, ¿sí?, de las estrategias del enemigo. En este caso es la estrategia del enemigo con el pueblo de Dios, que tenía que reconstruir los muros de Jerusalén, pero llevado aquí y ahora también son las mismas estrategias, las mismas mentiras de Satanás, que quiere infundir temor, duda, inseguridad, pánico en nuestros corazones, para que nosotros tampoco cumplamos con el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. O sea, Nehemías era un hombre de Dios que tenía el propósito de reedificar los muros de Jerusalén, que habían sido derribados por Nabucodonosor cuando se habían llevado cautivo al pueblo, ¿no es cierto?, en cautiverio a Babilonia. Pero había enemigos en Jerusalén que con mentiras y engaños atemorizaban al pueblo para que no puedan lograr reconstruir los muros de Jerusalén. Eso era el propósito, lo que Dios tenía para su pueblo, la reconstrucción de los muros. De esta manera, el enemigo también nos ataca a cada uno de nosotros hoy, ¿sí?, para que caigamos en sus engaños y no luchemos por nuestra vida, no luchemos por nuestro ministerio, no luchemos por nuestra familia, no luchemos por lo que verdaderamente tenemos que luchar. Nos desenfoca de lo que verdaderamente es importante y trascendente. En Nehemías capítulo 4, versículo 1 y 2, ahí vamos a ver la estrategia del enemigo con 4 preguntas. Y después, en el verso 3, vamos a ver la afirmación del enemigo. Vamos a analizar 4 preguntas que le hace el enemigo al pueblo de Dios y 4 preguntas que el enemigo nos hace a nosotros cuando estamos caídos, cuando estamos con desaliento, cuando estamos inseguros. Dice Nehemías 4, 1 y 2. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Primera pregunta. Segunda, ¿se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? Tercera, ¿acabarán en un día? Cuarta, ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Qué preguntas, qué interrogantes que llegan a lo profundo de uno, porque ahí es cuando uno se plantea: ¿podré hacer esto? ¿Tendré la capacidad? ¿Dios me va a respaldar? ¿Cómo hago para concretar el propósito de Dios y la restauración de mi vida, la restitución de mi familia y todo lo que estoy orando y todo lo que estoy clamando a Dios? Pero lo primero que vemos en el versículo 1, que cuando oyó Sanbalat, dice que se enojó y se enfureció. O sea que el enemigo se enoja al saber que tu vida va a ser reconstruida y restaurada por el Espíritu Santo. No es fácil, es una lucha. ¿Y qué hizo? Dice que hace escarnio. ¿Qué es escarnio? Escarnio es una burla cruel con el propósito de humillarte. O sea, si tenías esperanza de poder hacer algo, viene esa burla cruel para llenarte de desaliento y de humillación. Ahí es cuando viene el bombardeo de pensamientos que afectan nuestras decisiones. Él quiere engañarte en tu autoconcepto, en lo que vos te considerás como hijo de Dios, de acuerdo a la identidad que tenemos como creyente, para generarte confusión, para generarte desánimo. O sea que son engaños mentales para detener el proceso de reconstrucción, restauración y consolidación de tu vida, de tu familia, de tu ministerio y de todo lo que, por lo cual vos estás luchando. Por eso es que el enemigo hace 4 preguntas y después hace una afirmación. Lo primero que hace el enemigo en el 4.2, vamos a ver varias veces el 4.2, porque ahí están las 4 preguntas. La primera pregunta dice: ¿qué hacen estos débiles judíos? Vemos que el problema en realidad no es nuestra debilidad, sino qué hacemos con la debilidad. Es como el miedo, no es el problema, porque es lógico, normal, natural, quizás tener miedo. Pero ¿qué hago yo con eso? ¿Me paralizo? ¿Siento que no puedo hacer nada o enfrento esa situación? Entonces, no es problema que tenga debilidad, sino qué voy a hacer con eso, porque todos tenemos debilidades.
Todos, sin excepción, tenemos debilidades. ¿Por qué? Porque enfrentamos luchas internas en nuestro corazón, áreas en las que muchas veces fallamos, momentos en los que nos sentimos insuficientes, que nos sentimos indignos quizás por no poder lograr los objetivos, las metas, los propósitos de la vida. Pero vemos, hermanos, que Dios no nos escogió a nosotros por nuestra fuerza, por nuestra habilidad, por nuestro poder, por nuestra inteligencia, por nuestros recursos. Dice Primera de Corintios 1, 26 al 29, que Él escogió a lo necio, a lo menospreciado, a lo vil del mundo, ¿no es cierto?, para humillar y deshacer a los fuertes, a los poderosos. Nosotros somos los elegidos, pero no por nuestras habilidades, por nuestros recursos. Entonces tenemos que tener en claro, hermano, que nosotros muchas veces por nuestras debilidades nos justificamos. Por nuestras debilidades ponemos excusas, nos victimizamos, nos defendemos ante cualquier palabra que nos sentimos agredidos porque hay una debilidad. Pero desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios, nuestra debilidad no es una desventaja, absolutamente, no es una desventaja, sino que es una plataforma para que el Señor se glorifique. A partir de ahí, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes, dice el Señor. En 2 de Corintios, capítulo 12, todo el capítulo 12, el apóstol Pablo relata. Yo les voy a leer el versículo 8 y 9, pero para que ustedes entiendan el contexto, el apóstol Pablo dice que él fue en el Espíritu al tercer cielo, donde oyó cosas inefables que no le es dado al hombre conocer ni entender. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, ¿no? Y en el versículo 8, 2 de Corintios 12, 8, el apóstol dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Te das cuenta? El enemigo te dice, ¿qué hace este débil, pobrecito? ¿Qué hace este débil? Gloria a Dios, porque en mi debilidad se manifiesta el poder del Señor, hermanos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Nuestras debilidades nos conducen a ser más dependientes de Dios. Si no pudiéramos resolver todos los problemas nosotros mismos y no necesitamos de Dios, ¿verdad? Por eso justamente que nuestras debilidades nos hacen depender de Dios, nos enseñan a ser humildes, nos hacen personas compasivas. Por eso cuando el enemigo te trate de débil, ¿sí?, ahí es cuando vos tenés que decir que Dios manifiesta su poder, su gracia, su autoridad ante esa debilidad que nosotros podemos tener. El enemigo te dirá que eres un débil, pero el Señor va a manifestar su poder en medio de tu debilidad, más allá de la acusación del enemigo. Entonces, ante la segunda pregunta de Sanbalat y Tobías, que es la pregunta que el enemigo nos hace a nosotros también para bombardear nuestros pensamientos y que decaigamos, ¿no es cierto?, en la esperanza, en la fe, en la confianza al Señor. Verso 4 de Nehemías, capítulo 4, verso 2, 4:2, miren la pregunta, ¿no?, capciosa. Dice, ¿se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? En otras palabras, ¿volverán a ser lo que fueron alguna vez? O sea, es como que de repente era un hombre de Dios, eran hombres de Dios que en su momento habían estado bien, habían estado fortalecidos, habían estado sirviendo, habían estado activos, pero a causa del avance de la cautividad y todo el desastre que hizo el enemigo y el padecimiento que ellos habían tenido en Babilonia, ellos no consideraban que podían enfrentar y volver a ofrecer sacrificios a Dios como lo habían hecho en otro tiempo. O sea, el enemigo recurre a tu pasado para que vos pongas en duda tu futuro.
Vos hoy, aquí y ahora, estás orando, estás clamando, tenés esperanza, tenés ilusión, tenés fe, tenés confianza en lo que Dios va a hacer. ¿Y el enemigo qué hace? Te recuerda tu pasado. Te recuerda tu pasado para tirar abajo todo el ímpetu que vos tenés. O sea, por eso pregunta de alguna manera, ¿volverán a adorar y a ser los testigos fieles del Señor que alguna vez fueron? En otras palabras, te dice, ¿volverás a ser el cristiano que fuiste con la caída que tuviste? ¡Wow! El que cayó alguna vez sabe lo que significa y lo que representa y cómo nos sentimos tan miserablemente, ¿no? Arrastrado por el barro, por el pecado que te lleva a lo más terrible. Y ahí esa pregunta siempre surge: ¿volveré a servir a Dios con la caída que tuve? ¿Dios volverá a levantarme después de esta situación, después de este tropezón? O sea, el enemigo recuerda tus caídas para llenarte de culpa y de vergüenza, para que dejes de perseverar en la oración. ¿Por qué? Porque la persona que siente culpa, una persona con un sentimiento de culpa, se castiga a sí mismo. Se cree que es correcto, que está bien, que tiene que sufrir. Dice, está bien, estoy sufriendo, pero me lo merezco. Me lo merezco con lo que hice. O sea, la persona se siente indigna. Inclusive piensa, ¿por qué Dios va a responder mis oraciones con lo que yo hice? Viene el bombardeo, los dardos del enemigo, para que no te arrepientas de verdad, para que no caigas de rodillas clamando al Señor, para que venga la restauración y puedas volver a servir a Dios como lo hacías en otro tiempo, quizás, ¿no es cierto? Entonces nos preguntamos, ¿seré merecedor del perdón de Dios? ¿Podrá Dios volver a usarme como lo hizo en otro tiempo? Por eso es que muchas veces no solamente el enemigo nos acusa, sino que nosotros, Dios nos perdona y nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos, sentimos el perdón de Dios, pero a nosotros nos sigue dando vueltas en la cabeza. No, pero no pude haber hecho eso, no, cómo fui tan miserable, cómo fallé, y no puedo perdonarme. No puedo perdonarme a mí mismo. ¿Por qué, hermanos? Justamente porque creer en el perdón basado por las obras me lleva a tener esa actitud, por el espíritu de incredulidad, y el perdón se recibe por fe en el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. La palabra de Dios, primera de Juan 1:7, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es lo que yo tengo que creer, lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra es una verdad irrefutable. Dios nos afirma que si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es el que nos impulsa cada día al arrepentimiento para que volvamos a tener nuevas oportunidades. Los levitas, el pueblo de Dios, ellos escribieron el Salmo 42 y se nota también que habían estado en un tiempo muy bien espiritualmente y después vinieron las luchas. No determinan el Salmo 42, los hijos de Coré lo escriben, verso 3 al 5. Miren qué fuerte que es, ¿no? Escribe 42 del 3 al 5, Salmo 42 del 3 al 5. Dice el salmista, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanzas al pueblo en fiesta. Se dan cuenta, era un líder que por alguna situación fue marginado. No sé si cayó en pecado, no sé si lo rechazaron, no sé qué habrá pasado, pero él en un momento conducía a la multitud a la casa de Dios entre voces de alegría, en danza. Y el enemigo se burlaba, ¿dónde está tu Dios? Y reacciona por obra del Espíritu Santo en el versículo 5 y se exhorta a sí mismo y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios.
No dice esperá en vos, no dice confía en tu propia fuerza, no dice confía en la gente que te va a ayudar, te va a apoyar. No, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Se dan cuenta que hay esperanza? Hay esperanza cuando esperamos en Dios. Él va a obrar. Dice que los que esperan en Jehová jamás van a ser avergonzados. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Por eso esperar en Dios es la garantía de que va a haber respuesta. Va a haber respuesta de Dios, porque estamos esperando en Él. Por eso, hermano, cuando el enemigo te vuelva a susurrar al oído, volverás a ser el cristiano que fuiste con la caída que tuviste. Tu actitud tiene que ser, sí, cuando espero en el Señor, tendré la seguridad de decir, volveré y volveré mejor que antes, porque Dios perdona, Dios restaura, Dios restituye, Dios da nuevas oportunidades. No importa lo profundo que hayamos caído, lo importante es el verdadero arrepentimiento para volver a ser lo que alguna vez fuimos. Y a partir de ahí comienza nuevamente a edificarse los muros de nuestra vida. La tercera pregunta es la exaltación de la duda para que temamos el presente. ¿Cuál es la pregunta? ¿Acabarán en un día? Le decía con respecto a las murallas, ¿no? Esto van a acabar ustedes algún día de construir esas murallas. Como que el enemigo te pregunta, ¿vas a acabar algún día de reconstruir tu vida, tu ministerio, tu futuro? ¿Se va a restaurar tu familia alguna vez? ¿Podrás ser feliz? ¿Estarás en la plenitud de la madurez y el crecimiento espiritual, sirviendo a Dios en prosperidad? ¿No es cierto? Entonces la pregunta es verdaderamente capciosa, porque dice, acabarán en un día. O sea, Satanás hace que dudemos para llenarnos de desaliento. El desaliento es el espíritu de Amalek. En el desierto, cuando el pueblo de Dios iba transitando por el desierto, todos los que quedaban atrás rezagados, los enfermos, los adultos mayores, ya las personas sin fuerzas, cansadas, abatidas, ellos eran los que se quedaban atrás, de donde iba la mayoría de la caravana. Entonces Amalek atacaba a esas personas, a los débiles, a los que quedaban atrás, a los que quedaban rezagados. Y esas personas débiles eran saqueadas, les llevaban lo poco que tenía. Así que de ahí surgía la murmuración y la duda en contra de Dios, justamente hacia todo el pueblo. Mirá lo que le pasó, mirá cómo Dios nos los protegió. ¿Se dan cuenta? Entonces, Satanás hace que nosotros dudemos para llenarnos de desaliento. Cuando te ataque el desaliento, siempre que te ataque el desaliento, que es muy recurrente, tenemos que recordar las palabras del Señor a Moisés. También en el desierto, también en una situación similar, en Deuteronomio 31:6, Deuteronomio 31:6, Dios le habla a Moisés. El pueblo estaba murmurando, el pueblo se estaba quejando, Moisés estaba cansado, Moisés ya era el hombre más manso de la tierra, pero ya estaba entrando, ¿no?, en una especie de ansiedad, de necesidad. Entonces en Deuteronomio 31:6 Dios le dice a Moisés, esforzaos y cobrad ánimo, ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces, ¿a qué vamos a tener temor? ¿De qué vamos a dudar? Esa palabra es de Dios para Moisés, pero también es para tu vida hoy. También es para tu vida hoy, hermano. Esforzado, cobrad ánimo, fuerza, fe, perseverancia. No tengas miedo, porque el Señor, tu Dios, es el que va contigo. Él nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Por eso es que la obra del Espíritu Santo parece lenta, ¿no es cierto?, en nosotros, pero la obra es progresiva, siempre vamos avanzando. El Señor nos lleva de triunfo en triunfo. Por eso es que Satanás lo sabe a esto y exalta la duda para que tema el presente. Y ahí es justamente que la fe destruye la duda.
El creer en Dios destruye los argumentos y los fundamentos del enemigo. Por eso es que siempre Dios termina lo que comienza y siempre lo termina a la perfección. Él comenzó la buena obra en tu vida, la va a perfeccionar hasta el día que venga el Señor. Hasta el día que venga el Señor. La cuarta pregunta que le hace los enemigos del pueblo de Dios cuando estaban construyendo el muro, dice: exaltación del futuro para que no veas la resurrección. 4.2, ¿no? Nehemías 4.2, esta es la cuarta pregunta. Dice: resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas. Como diciendo, si ya quemamos los muros de Jerusalén, ¿qué quieren reconstruir ustedes? Porque Nehemías había traído madera solamente de Babilonia, con carros cargados de madera. No tenían piedras para reconstruir los muros. ¿Se dan cuenta? O sea, Satanás le asegura que no iba a haber restauración, que no iba a haber una nueva oportunidad, que con el pasado que habían tenido era imposible volver a servir a Dios, que ya no había más esperanza, que ya estaban quemados. Ya el sentimiento de fracaso ya estaba anulando toda esperanza. Pero ¿cuál fue la sorpresa de Sanbalat y Tobías? Cuando Nehemías llegó, lo único que traía era madera, pero lo demás lo recicló. Recicló las piedras, hermano. O sea, Sanbalat no se imaginaba que se podían reciclar las piedras. Por eso es que hoy, aquí y ahora, el Espíritu Santo aún usa las piedras de nuestro pasado para reconstruir nuestra vida, para reconstruir nuestra familia, para reconstruir las murallas de nuestra vida. Dios hace 3 cosas con nuestro pasado. 3 cosas. Primero, nos perdonas cuando hay arrepentimiento genuino. Segundo, nos restaura. Y tercero, utiliza nuestro pasado para que ministremos a otras personas. Segunda de Corintios 1, 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están atribulados. ¡Qué impresionante! O sea, ese versículo te hace entender que todas las tribulaciones que pasaste en los últimos años y quizás hoy, el Señor te ha ministrado, el Señor te está consolando. ¿Para qué? Para que quedes consolado, tranquilo, en paz, gloria a Dios. No, para que vos también consueles a otros, para que vos también ministres, aconsejes, ores por otros. Ese es el propósito del Señor. Y quinto, después de las 4 preguntas viene la afirmación del enemigo. Ya no es una pregunta, ya es una exaltación de la duda para desvirtuar lo que habían reconstruido. ¿Y cuál es la afirmación? Nehemías 4:3. Nehemías 4, versículo 3. Mire lo que dice: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Qué terrible, ¿no? Como diciendo, mira lo que vos tantos años te está haciendo la casa, cuando menos pensé se viene todo abajo. Tantos años luchando para dejar el alcohol, las drogas, tantas oraciones para restaurar tu familia, tu hogar, tanto tiempo para consolidarte en la obra de Dios, para crecer espiritualmente, tanto tiempo, ¿no?, en distintos procesos de tratos profundos de Dios y ataques del enemigo, ¿no es cierto? Y la burla de Satanás dice: si subiera una zorra, lo va a derribar lo que construiste. O sea, en otras palabras, el enemigo, mire cómo nos ataca en nuestra autoestima, nos ataca en nuestra identidad, ¿sí? Es como que te dice: tu vida es mediocre, ya no tenés remedio, tu realidad nunca va a cambiar. El enemigo te desprecia, se burla, te dice: jamás vas a hacer algo bien, no se va a restaurar tu familia. Tu hijo no va a salir de la droga. Te está bombardeando, achacando, ¿no es cierto?, para bajarte, para condenarte. Te dice: nunca te vas a consolidar con tu familia, en la obra de Dios, en tu vida. Pero, hermanos, ante estas 4 preguntas,
ante esta afirmación del enemigo, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener como creyentes? ¿Cuál es la actitud de un hombre y de una mujer de Dios? Con todas las letras. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener? Acá nos sigue diciendo Nehemías cuál debe ser nuestra actitud. Nehemías 4, del 4 al 6. 4, del 4 al 6. La posición firme del creyente. Nehemías 4, del 4 al 6. Dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Cuál fue la actitud de Nehemías? Firmeza, decisión, determinación, una oración con autoridad, una oración en el espíritu con autoridad y buena disposición de corazón y ánimo firme. Esa es la actitud que tiene que tener el cristiano ante todos estos ataques, estas preguntas malignas del enemigo. Después, Nehemías 4, del 7 al 9. 4, del 7 al 9. Dice: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobía y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Te das cuenta? Cuando Dios está restaurando tu vida, tu ministerio, su familia, el enemigo no queda cruzado de brazos esperando que Dios acabe la obra maravillosa, sino que va a atacar, se va a encolerizar, va a venir por la revancha. Como hizo Satanás con Job. Primero le mató los hijos, le mató los animales, lo dejó sin nada, pero no se quedó conforme. Dijo: Jehová quitó, Jehová dio, bendito sea Dios. Fue por más, fue por la revancha. Y le agarró a Job la sarna maligna. Entonces, la vida cristiana es una vida de oración perseverante, de una lucha perseverante. No es para los tiempos que estamos en crisis nada más, sino en los momentos de mayor bendición es cuando más también tenemos que clamar, para estar fortalecidos en los momentos de la lucha, hermanos. Por eso dice que Él puso por las partes bajas detrás del muro, en sitios abiertos, puso al pueblo por familia. O sea, la importancia de la unidad en la familia, la importancia de la unidad en la iglesia. En este caso dice con espadas, lanzas y arcos, pero nosotros tenemos unidad con la espada de la palabra, de la oración, del ayuno, de la obediencia, de congregarnos, de caminar en fe y de llevar una vida espiritual activa que agrade a Dios. Entonces el enemigo puede bombardearte mañana, tarde y noche, tratando de humillarte, despreciarte, burlarte, pero vos sabés en quién creés, vos sabés en quién confías. Vos sabés que Él tiene la última palabra en la situación que sea, hermanos. Por eso es que Dios nos llamó a una obra grande, a una obra poderosa, y Satanás quiere engañarnos. Satanás quiere derribar todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿sí? Por eso debemos estar bien claros mentalmente para identificar los ataques mentales y para que sigamos luchando con determinación. El enemigo siempre va a atacar nuestra mente con mentiras. Y no directamente muchas veces con mentiras en cuanto a mi propia vida, mis propios propósitos, sueños y anhelos, sino también con mentiras con respecto a mi esposa, o a ella con mentiras respecto a mí.
mentiras con respecto a mis hijos, mentiras con respecto al pastor. El pastor no me atendió el teléfono. Y ya me hago una película y me lleno de prejuicios, de preconceptos, y capaz que el pastor estaba en el médico, ¿no? Claro, es terrible, pero todo el tiempo vienen dardos de Satanás para generar el descontento, para que haya división, para que haya pelea, para que llenarnos de desaliento, para que decaigamos en la fe. Hermanos, el enemigo va a tratar de impedir siempre que te consolides como familia, como persona, en el ministerio, en la iglesia. Por eso termino con Nehemías 4:14. Nehemías 4:14. Bien interesante el capítulo 4 de Nehemías, sacamos muchas enseñanzas. Dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. ¿Te das cuenta? 3 consejos que nos da el Señor. Primero, no temas. ¿Pero por qué no voy a temer? Porque acordate del Señor. Acordarte es volver a pasar por el corazón todo lo que Dios hizo en tu vida, todas las veces que Dios te proveyó cuando no tenías una moneda, todas las veces que Dios hizo milagros en distintas situaciones a tu favor. Entonces, acordaos del Señor grande y temible. Acordaos quién es tu Dios. Acordaos, y ahí, sin temor y sabiendo quién es tu Dios, empezá a pelear, hermano, en ayuno, en oración, en obediencia, en clamor, en todo. ¿Por qué tenés que pelear? Tenés que pelear por tus hermanos, por tus hijos, por tus hijas, por tu esposa, por tu esposo. Hay que pelear la guerra espiritual que estamos enfrentando. Tenemos que luchar, como Dios le dijo a Josué: ya te he entregado todo lugar que pise la planta de tu pie. Pero no le dijo: anda a descansar debajo de una palmera. Le dijo: esforzate y sé valiente. Entonces el Señor ya nos ha dado la victoria, pero nosotros tenemos que pelear esta vida espiritual con fe, orando y perseverando, con la confianza y la seguridad de la promesa de Dios, de Isaías 54:17, que dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. El Señor nos garantiza la victoria, que Él está con nosotros, que Él nos respalda, que Él nos va a dar la salida, que viene la restitución, que viene la restauración, que se van a reedificar los muros de mi vida que habían caído, quizás de mi matrimonio, quizás de mis hijos. Pero cuando tenemos fe, cuando creemos, cuando luchamos, la victoria está garantizada, porque es la fidelidad de Dios. Dice que aunque nosotros seamos infieles, el Señor siempre es fiel. Amén.